amigos y familia de Comunidad Viña, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de adoración de fin de semana. Como siempre, les invito a que estén en contacto con nosotros. Comuníquense si tienes necesidad de oración. Estamos acá dispuestos y deseando servirte, orar por ustedes, bendecirlos. También a través de la semana estamos reunidos y les anuncio una vez más que prontamente, el día 17, vamos a estar viéndonos en persona. A aquellos que lo desean, vamos a estar tomando todas las precauciones de los protocolos del COVID, pero si desean estar ahí, vamos a grabar los servicios de todas maneras. Todavía van a salir grabados los días domingos, pero el sábado 17 vamos a estar reunidos haciendo nuestro primer servicio después de tantos meses. Después de esto, el último fue en marzo 15, creo, así que les invito a los de la casa y también a aquellos que nos han estado tal vez siguiendo en estos meses a través de estos medios, les invitamos a que estén con nosotros. Si necesitan saber la dirección, envíenme un mensaje de texto o un email. También lo vamos a estar poniendo en Facebook a través de esta semana, así es que les invito a que estén compartiendo con nosotros. Y ahora estamos en un momento difícil en nuestra historia como país. Nosotros como latinos viviendo acá, estamos en el medio de una pandemia, todavía saliendo parece, pero también estamos a 4 semanas de las elecciones presidenciales en este país. ¿Qué hacemos? ¿Por quién votamos? Si quieres saber la perspectiva de Dios, te invito a que escuches este mensaje. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles, enredados, diferentes. Estamos viviendo tiempos que no hemos vivido antes. Y no solamente por el coronavirus, sino que también porque estamos en un año de elecciones y estamos a 4 semanas de ese día donde vamos a elegir a un presidente, a congresistas, qué sé yo, a los políticos que están postulándose. Y yo soy muy bueno para no hablar de política, porque no me gusta. Estaba en la mesa de una familiar muy cercano mío, donde salió la pregunta, ¿por quién vas a votar? Y él saltó y dijo, en la familia no hablemos de política, porque la política trae controversia, ¿cierto? Pero el título del mensaje de hoy es Religión y política no se habla. De religión y política no se habla. Pero es muy difícil no hablar de Dios en la iglesia. Eso sí que tengo que hacerlo. Pero esto yo creo que en el tiempo en el que estamos se está intersectando estas dos realidades y no es bueno dejar pasarlo sin ver qué es lo que Dios dice acerca de esto. Porque es un tiempo crucial, es un tiempo en la historia en el que estamos viviendo que es crucial. Y en muchos casos no los hemos vivido antes. Y creo que es importante como cristianos. Y el mensaje de hoy es mayormente para los creyentes. Y si usted está viendo este video y usted está pensando, yo todavía no me convenzo mucho con esto de Jesús y de lo que Él vino a hacer y de la sangre derramada de la cruz y de que
en Él yo tengo vida eterna, todavía no me convenzo mucho, pero este mensaje también es para ti. Pero mayormente es para la iglesia, para los creyentes. Estamos viviendo tiempos cruciales. El pastor Andy, del cual estoy tomando muchas ideas de este mensaje, dijo que una vez saliendo, por allá del 2016, en las elecciones anteriores, saliendo del estacionamiento, estaba viendo su Twitter y le llegó un mensaje de alguien de su iglesia, de una de sus 9 congregaciones, que decía algo parecido. Hoy fui a la iglesia esperanzada en escuchar algún consuelo o reafirmación. Tengo miedo, decía ella, pero nadie mencionó las elecciones y me siento abandonada por mi iglesia. Y creo que en este tiempo, tiempos tan cruciales, tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo, el tiempo de la historia de los Estados Unidos, donde estas elecciones marcan algo muy significativo históricamente, creo que nosotros tenemos que ir a donde podemos encontrar respuestas y ver lo que Dios dice, porque la política divide. Eso lo hemos visto y lo seguiremos viendo en la historia. La política tiene la gran capacidad de dividir. Pero nadie divide más que los miedos. Y mis amigos, la política tiene también la capacidad para infundir miedos. Y los miedos, usando el miedo, tiene también la capacidad para levantar fondos. Si votas por un partido político, te van a quitar la libertad. Si votas por el otro partido político, no vas a poder tener el derecho de usar armas. Si votas por este partido político, tal vez el socialismo va a llegar a la nación y vamos a perder libertades. Si votas por el otro partido político, vas a tener esta otra desventaja. Entonces, si no quieres que eso suceda, manda $20, $50, $100. No quiero darles ideas, pero el miedo ayuda a recaudar fondos. Y esto lo utilizan muchas veces los sectores políticos y caemos en esto. Y mi pregunta es, en realidad, usted y yo, ¿a qué nosotros tememos en realidad? ¿Qué es lo que más miedo nos da? Yo creo que lo que más miedo nos da es perder. Sí, perder. No solamente perdemos porque el otro partido político ganó, sino que tenemos miedo a perder libertad. Tenemos miedo a perder lo poquito que hemos logrado adquirir, ya sea rico o pobre. Tenemos miedos a perder el control. Tenemos miedo a perder esas oportunidades que tal vez pensábamos que íbamos a tener. Tenemos miedo a perder un poquito la cultura que hemos logrado. Tenemos miedo a perder el poquito de progreso que hemos logrado. Tenemos miedo a perder. Y la política causa división. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer víctima de estos miedos y mayormente, y esto es de lo que vamos a hablar hoy, podemos caer víctima a la división. Y amigos, yo no creo que necesite explicarles mucho, pero nuestro país está dividido. Y no es solo el país, más importante aún. Dije que iba a hablar a la iglesia. La iglesia, en estos días de elección, está dividida políticamente. Y yo quiero que nosotros veamos qué es lo que Dios nos está hablando acerca de esto. Vamos, yo he salido a la calle, ahora que la pandemia está más o menos aflojando un poquito, he salido a la calle ya en estos últimos meses y me he encontrado con un montón de fenómenos.
Cuando voy a la vuelta de la esquina de mi casa, encuentro una camioneta grande, de estas pick-ups de revolución a las 4 ruedas, como le dicen, four-wheel drive, con 2 banderas grandes, una de Trump y otra la bandera americana. Y sigo dando la vuelta, 2 casitas más allá, unos carteles grandes que dicen, vote por Biden. Ahí en el mismo barrio. Sigo manejando y encuentro un auto con bumper stickers, esos stickers que dicen NRA, la Asociación del Rifle Americana. Y lo divertido de esto es que el mismo auto al lado de allá dice, voto por Biden. ¿Quién lo entiende? Estamos divididos en nosotros mismos. Y ahora hay otros que, bueno, como ustedes ven en esta foto, no saben cuál idea tomar porque está lleno de stickers todos sus autos. La realidad es que estamos divididos. Estamos divididos aún dentro de nuestras propias familias, pero mayormente y lo más que me preocupa es que la iglesia esté dividida. Y eso no debería de ocurrir. No debería de haber una división política en la iglesia, porque en este tiempo es aquí donde nosotros estamos, usted y yo, estamos en esta situación, en este tiempo de la historia, en esta oportunidad que nosotros tenemos como cristianos, como seguidores de Cristo. Tenemos una gran oportunidad de nosotros poder demostrar lo que Dios nos ha enseñado y nos ha pedido que nosotros hagamos. Amar a los demás incondicionalmente. Y la pregunta que se me ocurre es, ¿podemos hacerlo? ¿Puede usted hacerlo? ¿Estamos dispuestos a amar más allá de nuestras divisiones? No solamente a tolerar. Ok, sí, pero... Okay. No. A amar incondicionalmente. A amar más allá. Y aquí está la pregunta que creo que es importante hacernos hoy, ahora, como cristianos, en este tiempo en el que estamos. ¿Estás dispuesta a evaluar tu política a través del filtro de tu fe en Jesucristo? ¿A través de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto, en vez de crear una versión de la fe que apoye tu política, más bien estás dispuesto a tomar lo que Dios dice en primer lugar? Repito las preguntas. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta como creyente a evaluar tu política a través del filtro de las Escrituras, de la fe en Jesucristo, en vez de crear tu propia versión de la fe para que la Biblia y para que tu fe se adapte a tu versión política? Porque la respuesta de esto es crucial en este tiempo de nuestra historia. Es crucial como hijos de Dios. Nuestra iglesia, como fundamento, tenemos el deseo de ayudar a las personas a conocer a Jesucristo y a caminar con Jesucristo. Y por eso pregunto, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús aún cuando el creer en Jesús cree un espacio entre lo que Dios te dice que hagas y lo que tu partido político te está diciendo que hagas? Y no tiene que ver con por quién es el que vamos a votar. Estoy hablando de un fundamento mayor todavía. No estoy hablando de plataformas políticas. Estoy hablando de el paso de seguir a Jesús y de ser creyente. Muchos cristianos tienen problemas en contestar estas preguntas en estos días. Y
ponen una plataforma política como superior o más importante a lo que Dios dice. Y esto, mis queridos amigos, está causando divisiones. En la iglesia, en la familia, en la vecindad. Y Jesús habla de esto. Y me parece extraordinario. No está hablando de las elecciones, Jesús. Está hablando del tema de la división en los seres humanos. Jesús oró. Y Juan, conocemos Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Juan, en el capítulo 17, él escribe y narra una petición de oración de Jesús. Muchas veces en la iglesia, los jueves, la iglesia se reúne a orar. Todos los jueves a las 8 de la noche, este es anuncio no pagado. A las 8 de la noche, todos los jueves, nos reunimos a orar juntos a través de Zoom. Y le invito a que lo haga. Iglesia, estos son tiempos difíciles. Necesitamos orar juntos. Y Jesús estaba reunido con sus amigos y no le dijeron, pero tal vez le hubieran preguntado, ¿tienes alguna petición de oración? Y Jesús dijo, sí, yo tengo una petición de oración. Yo quiero orar. Y esta es lo que Juan escribió acerca de la oración de Jesús. Y fue una oración larga, casi todo el capítulo 17 de Juan. Pero quiero empezar por el versículo 1 y después voy a ir poco a poco, desmenuzando un poquito estos versículos. No lo voy a leer todo, pero el versículo 1 dice lo siguiente. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Padre, glorifica a tu Hijo. Y cuando Jesús fue glorificado, unas horas después de esa conversación y de esta narrativa de Juan, Jesús fue glorificado, pero no en la manera que sus discípulos hubieran querido. Es más, usted y yo, si hubiéramos experimentado la glorificación de Jesús, hubiéramos estado asustados, hubiéramos estado horrorizados, espantados y habríamos seguramente huido igual como lo hicieron sus discípulos, porque ninguno de ellos se quedó al lado de Jesús. Interesante, y Jesús continúa en el versículo 11 y dice, ahora me voy del mundo, pero estos, se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Me parece espectacular, porque lo que voy a leerles acá, muchos lo han leído, pero tal vez hoy vas a descubrir algo nuevo. Porque lo que dice Jesús acá cambia un poco la perspectiva de cómo generalmente nosotros estamos orando y cómo vemos las cosas. La perspectiva que Jesús tenía en cuanto a la importancia de lo que vamos a leer acá. Continúa el versículo 11, dice, Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos. Está orando por protección. Pero fíjense el tipo de protección por lo cual Jesús está orando. Dice, protégelos con el poder de tu nombre para. Hay una cláusula aquí. Yo quiero que tú los protejas con el propósito de hay una cláusula, protégelos con el fin de. Minutos antes, tal vez horas antes, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, amigos, ustedes lo que les espera es persecución, a ustedes lo que les espera es cárcel, tortura, les van a matar, ustedes van a ser sacrificados. No era muy agradable lo que Jesús les había dicho, pero acá Jesús estaba orando por protección. El propósito de la oración era protección, pero continúa el versículo, dice, para que estén, para que se mantengan. Esta oración es la oración que aplica al siglo XXI, aquí donde nosotros estamos hoy en día. Le estaba pidiendo al Padre, Jesús,
diciéndole, protégelos para que puedan estar. ¿Estar en qué? ¿Estar haciendo qué cosa? Dice, unidos como lo estamos nosotros. La protección no era para protección física. Nosotros generalmente oramos, Señor, ayúdame en mi viaje. Señor, ayúdame en mis finanzas. Señor, ayúdame en lo que voy a hacer. Señor, protégeme en esto y protégeme en aquello. Jesús dijo, protégelos para que estén firmes y se mantengan unidos. Protégelos para que nada les desuna. Para que sean uno como nosotros somos uno. Jesús lo que está pidiendo es que sus discípulos se mantengan unidos. Está pidiendo que su iglesia esté unida en una sola mente y un solo corazón. Y sigue en el versículo 21 Jesús diciendo lo siguiente, no te pido solo por estos discípulos. Y aquí está hablando de nosotros Jesús, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva misional, hay un propósito, hay una directiva, hay una razón por la cual Jesús vino y murió por nosotros. Y tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un mandato. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Te pido que los mantengas unidos para que los que crean después puedan recibir, puedan creer el mensaje que ellos están dándoles. ¿Y cuál es la petición que hoy tú y yo tenemos en este tiempo de elecciones, en este tiempo de la historia? Jesús lo que estaba pidiendo era unidad. Y hoy en día no oigo mucho esto. No oigo mucho de que las personas pidan a Dios como Jesús estaba pidiendo. Y tal vez esto explica un poco la problemática que tenemos. Porque muy pocas veces nosotros le pedimos a Dios, Dios, ayúdanos a mantenernos unidos, a amarnos sobre todas las cosas. Y Jesús continúa en el versículo 20, dice, no te pido solo por esto, sino también por todos los que creerán después. Y el versículo 21 dice, ¿te pido qué? ¿Qué es lo que te pido? ¿Cuál es lo que te estoy pidiendo en ese tiempo para los judíos allá del primer siglo? Gentiles, romanos, ricos, pobres, samaritanos, mujeres, libres, esclavos, soldados, hombres, mujeres, colectores de impuestos, y para aquellos para los cuales los impuestos eran colectados, los educados, los analfabetos, los pudientes y los pobres. Hoy, por el negro, por el blanco, por las ideas políticas, por tu vida, por los pobres, por los necesitados hoy en día, por los abusados, por los que se han dejado por negligencia, soldados, hombres, mujeres, ricos, pobres, solteros, casados, divorciados, privilegiados, republicanos, demócratas, independientes, o lo que sea, por todos. Te pido que todos, no algunos, todos sean uno. Eso es lo que dice el versículo 21. Te pido que todos sean uno. Eso es imposible. Eso es muy difícil. Eso es como, no sé, pero eso es lo que pedía Jesús. Jesús estaba convencido de que el enfoque era conocerlo a Él y seguirlo a Él. Y que si la iglesia se enfocaba en esta realidad, íbamos a poder tener un mejor futuro. Era imperativo entender esto, entender la realidad de lo que Jesús vino a hacer. Era imperativo. Esto de la unidad era imperativo, era importantísimo y tenía que ser intencional. Por eso es que Jesús oró al Padre para que estuviéramos unidos. Y esto no viene naturalmente.
Por eso es que Jesús oró así. Y le repito el versículo 21. Dice, así como tú y yo somos unos. Es decir, como tú estás en mí, Padre Celestial, y yo estoy en ti, que ellos también estén en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos uno. Para que pudiéramos hacer lo que Él nos había pedido que nosotros hiciéramos. Y esta petición no es simplemente para mí. Jesús no le estaba diciendo que esto era solamente para un individuo. Es mucho más allá, porque el Evangelio, porque toda la historia de Jesús y la historia de Dios relatada en la palabra de Dios no es solamente para mí. Fíjense lo que dice, para que, versículo 21, para que el mundo, porque se trata mucho más allá de nosotros. No es solamente nosotros, es el mundo por el cual Jesús vino y se entregó. La gente que aún no es parte de la iglesia, la gente que todavía no conoce la esperanza que hay en Jesucristo, la gente que todavía no ha tomado una decisión de seguirlo y disfrutar la vida aquí y vida en abundancia y vida eterna, para que el mundo crea, para que el mundo crea, para que el mundo entienda, para que el mundo se convenza. ¿De qué? Para que el mundo se convenza de que tú me enviaste a rescatarlos, a bendecirlos. Él estaba pidiendo a su Padre y lo que le estaba haciendo era que nos estaba dando a nosotros un pequeño empujón para que nosotros hiciéramos lo que Él nos había pedido unos capítulos antes. Ahí mismo en Juan. Y lo encontramos en el capítulo 13. Jesús diciéndoles a sus discípulos esto. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Que va a cerrar todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Ahora les doy un nuevo mandamiento. Y este es el mandamiento. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. ¿Y saben qué? No tienen que ir muy lejos, no tienen que imaginarse cómo que funcionaría, no tienen que ver cómo es que funciona esto, sino que, no, hágalo como yo lo hice, les dijo Jesús. Tal como yo les he amado a ustedes, así amen ustedes también unos a otros. Amen a los demás, así como yo les he amado. Acá no es una sugerencia, les doy un mandamiento. No estoy diciendo a ver si ustedes desean hacerlo o no. Acá Jesús dice, yo les mando a que ustedes se amen. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros solamente. Se trata del mundo. Se trata de la misión a la cual Dios nos ha llamado como seguidores de Jesucristo. Y en el versículo 35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba. ¿A dónde? Al mundo. Será la prueba al mundo de que son mis discípulos. Y volviendo a la oración de Jesús en el versículo 22, continúa y dice, Señor Padre, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad perfecta, dice acá. Lo repite nuevamente. Lo enfatiza Dios. Te pido que ellos puedan ser unos, tan perfectamente unos como tú y yo somos uno. Y no se trata de una oración para uno o dos. No se trata de una oración solamente para los favoritos de Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 23, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas
tanto como me amas a mí. Y después de la resurrección, esto se hizo una realidad. Los discípulos todos se unieron, escondidos y con miedo, pero estaban todos unidos y estaban en un solo propósito. Tenían una sola mente: hacer discípulos a las naciones. Porque eso es lo que Jesús les dijo que hicieran. Allá en Mateo 28 les dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ese era el propósito, un mensaje, el mensaje del Rey, el mensaje de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, el que venía a transformar, el que venía a revertir la historia, el que venía a cambiar, el que murió, el Rey que murió por sus súbditos. Estaba cambiando la metodología que se conocía hasta entonces en los reinados. Este rey no venía a pedirle a sus súbditos que murieran por él. Jesús vino y el mensaje es: yo vengo para morir por ustedes, para darles vida y vida en abundancia. Un propósito, un mensaje de vida y un mandamiento: ámense unos a otros como yo les he amado. Amigo, tu candidato a presidente o lo que sea puede ganar o puede perder, pero eso no es tan importante. Y lo es. Y yo espero que todos salgan a votar este día 3 de noviembre. Pero lo más importante es que la iglesia puede ganar o perder de acuerdo a cómo tú estás comportándote. Y no quiero hablar de detalles, pero ¿cómo te estás portando delante de los demás? Jesús nos dice que nosotros debemos de tener un solo propósito: hacer discípulos. Un mensaje, el hecho de que el Rey, el Mesías, vino a dar su vida para darnos a nosotros vida. Y un mandamiento: ámese unos a otros. Estamos en una de las elecciones más difíciles de la historia de los Estados Unidos. Hay un señor que hizo un video, se llama Tom Klingenstein, y hoy me llegó a las manos por un buen amigo. Este hombre dice: estas son posiblemente las elecciones más importantes desde el año 1860. Y da un montón de explicaciones súper buenas. Sí, estamos en un tiempo difícil de la historia y a eso se suma la condición de una pandemia en la que estamos viviendo. Pero nosotros, como seguidores de Jesucristo, no podemos dejar que nada, no podemos dejar que nadie nos divida. Tenemos que mantener lo que Jesús nos trajo a que nosotros hiciéramos y como nosotros deberíamos de vivir: en justicia, en rectitud, en dignidad para el individuo. Eso es lo que Jesús trajo. Y en nuestra corta historia, mis queridos amigos, la política pasa. Cada ciertos años, cada 10 años, como que todas las cosas se van más o menos renovando y cambiando. Ambos partidos políticos aquí en Estados Unidos han fallado. Han dejado mucho que desear. Porque son seres humanos. Ambos partidos políticos han dejado mucho que decir en cuanto a su liderazgo y a su estatus moral. Están cortos. Entonces, ¿por qué estamos nosotros divididos con algo que es efímero y temporal? ¿Por qué nosotros, como seguidores del Rey eterno, nos dejamos dividir por funcionarios temporales? ¿Por qué nos enfocamos en lo que Dios nos mandó a vivir y a hacer? La historia nos muestra, y en nuestra corta historia, que las cosas cambian, que la gente cambia, que nosotros cambiamos aún de opinión. Pero la palabra de Dios dice que su palabra no cambiará, que Dios no cambia. Él es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Nuestros puntos de vista pueden cambiar, pero la perspectiva de Dios es eterna. Y amigo, tú, el vecino que está en la oficina de al lado, tú, el que estás trabajando en el taller al lado del otro, tú, el familiar, tú, el amigo, tú, el vecino. Amigo, tú eres importante y el llamado es para que tú te mantengas enfocado. ¿Por qué no enfocarnos en lo que tiene eternidad y lo que nos da vida? Yo les invito a que nosotros oremos por esto, porque estas elecciones son importantísimas. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de mantenernos enfocados en el lugar correcto, porque si no, estamos nosotros buscando lo que decía hace 2 domingos, buscando a un Dios que haga las cosas a mi manera y de acuerdo a mi punto de vista. Y Dios no es así, mis amigos. Nosotros somos los que tenemos que aprender y adaptarnos a lo que Dios dice. Y es para nuestro bien, y es para nuestra bendición. Entonces, les animo a que nosotros oremos por 2 cosas. Y ya las he dicho antes. Primero, oremos por unidad. Señor, permítenos ser unos para influenciar a muchos. Vuelvo a repetirlo. Oremos al Señor. Señor, permítenos ser uno para influenciar a muchos. Y lo segundo es, oremos para que nosotros podamos amar a los demás incondicionalmente. No importa sus diferencias políticas. Amigo, esto puede ser difícil para muchos, porque estamos en desacuerdo. Pero podemos nosotros ver las cosas de acuerdo al punto de vista de Dios. ¿Sabe qué? Jesús dijo, ustedes son llamados a ser luz de esta tierra. Tú eres seguidor de Jesucristo, eres llamado a ser luz de esta tierra. Y también por allá, en Mateo 5, Jesús dice, ustedes son llamados a ser sal de la tierra. No son llamados a endulzar la tierra, no. Ustedes son llamados a ser sal de la tierra, a sazonar la tierra. Y hay una diferencia en eso. Podemos amar, servir apasionadamente. Y para algunos esto es tal vez ingenuo, pero para Jesús no fue ingenuo. Cuando Jesús formó su iglesia, por ahí caminando bajo el sol caliente de esas tierras de Palestina, con 12 jovencitos, enseñándoles lo que era, lo que aprendimos el domingo pasado acerca de sembrar, porque eso es lo que vas a cosechar, los principios del reino de Dios. El rey mismo estaba enseñándoles y les dijo esto cuando estaba juntos con ellos y les hizo unas preguntas y Pedro contestó. Cuando Pedro contestó acertadamente, Jesús le dijo esto. Mateo 16, versículo 18. Ahora, mi querido Pedro, tú eres esta roca, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Jesús creía en su iglesia. Iglesia, mantengámonos unidos en un propósito, en una misión y en el mismo mandamiento para honrar a Dios y servir a la sociedad en la que estamos viviendo, en la que Dios nos ha permitido nacer y vivir. Porque nuestra actitud y nuestra forma de vivir es el testimonio para alcanzar al mundo. Vamos a orar por esto. Señor, te pedimos que los creyentes como tu iglesia podamos mantenernos siendo uno, en un propósito,
a ser discípulos, con una comisión, una misión, alcanzar y llevar el reino, tu reino, a muchos. Y con un mandamiento, que nos amemos unos a otros. Enséñanos y ayúdanos y permítenos amar como tú nos amaste a nosotros. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por esta nación y por nuestros países latinoamericanos. Te pedimos por estos países donde no hay libertad, donde no tienen la oportunidad de tener unas elecciones entre dos partidos políticos, porque hay uno solo, Señor. Ten misericordia de tus pueblos, ten misericordia de tu iglesia. Y permítenos orar como Jesús, que nosotros podamos ser uno y podamos amar a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que este mensaje haya sido de reflexión, tal vez incómodo para algunos, pero necesario. Y les pido que a través de esta semana estén orando por esto. Y les recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Les invito a que también estén conectados con nosotros a través de la semana. Quisiéramos saber de ustedes, orar por ustedes. Todos los jueves estamos reunidos en oración. Los jóvenes, los viernes, todos los viernes a las 8 de la noche, a través de Zoom. Conéctense. Si desean saber más información, pueden mandarnos un text, un mensaje, un email, y con todo gusto le podemos contestar. Y también, si tienen alguna petición de oración, nos gustaría orar por ustedes. Y estas últimas semanas yo he dicho que esta sección es para la iglesia, pero alguien me sugirió que también deba de abrirlo para aquellos que están siendo bendecidos por lo que están recibiendo en sus casas. Parte de nuestra adoración a Dios es traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor, de ser generoso. El domingo pasado el pastor Wilfredo nos habló acerca de la generosidad, acerca de lo que damos, recibimos, pero con Dios no es bueno quedarle debiendo. Es bueno adorarlo y servirlo con todos nuestros recursos. Así que le invito a que lo haga. Si necesita saber cómo hacerlo, puede enviarnos un text de nuevo, un mensaje o un email, y con todo gusto le mandamos la información. Pero los de la casa, sirvamos al Señor con nuestras ofrendas. Que Dios les bendiga, y sin más, nos vemos en los 2 videos que salen a través de la semana.